La historia que estás a punto de escuchar es para mí una de las más espeluznantes que yo haya escuchado. No puedo garantizar al 100% que sea real, pero quien remite por correo esta historia a mi bandeja de entrada me asegura que es tan real que a día de hoy esta persona sigue enfrentándose a la entidad que te voy a mencionar. Te invito a quedarte hasta el final de este video, pues en él no existirá un solo minuto de desperdicio y promete en algún punto ponerte como poco los pelos de punta. En honor al tiempo hemos de empezar. Como siempre, yo soy host y seré tu anfitrión. La persona que me contó esta historia se hace llamar José y prefiere mantenerse en el anonimato debido a que sigue trabajando en el lugar en donde asegura él y sus compañeros son acosados constantemente por una entidad que él asegura es demoníaca. Resulta que José trabaja en una farmacia hace ya casi 5 años en la Ciudad de México. Él, cuando inicialmente accedió a la vacante para este puesto, le pareció increíble porque le venía muy bien ya que era un horario nocturno, debido a que la farmacia es de estas que atienden 24 horas 7 días. Debido a que él tenía ciertos compromisos personales y familiares, el horario le venía más que bien, con lo cual, cuando hizo la capacitación y vio que por fin consiguió el puesto, estaba muy contento. El problema viene las semanas siguientes, cuando José iba a ir a su primer turno de trabajo a las 12 de la noche. Sus compañeros ya le advertían que tuviera cuidado, porque ahí pasaban cosas extrañas. Resulta que José no tomó estas advertencias como ciertas, pensó que quizás querían asustar al nuevo trabajador de turno. Muy bien, para este punto, José asegura que en la primera noche no experimentó nada demasiado raro, quizás ciertos sonidos en los pasillos, objetos que se movían, pero nada realmente escandaloso como para hacerlo pensar que algo peor estaba por venir. Al cabo de 2 semanas, José parecía haberse acostumbrado a estos sonidos e incluso empezó a creer un poco en lo que sus compañeros ya le mencionaban, que allí existían y ocurrían cosas algo extrañas. Pero él asegura que todo cambió una noche en particular. Ya con 6 meses quizás trabajando en la empresa, empezó a notar algo distinto. Una noche, un cliente, un señor, se acercó a la caja y le pidió medicina que necesitaba para su diabetes. Él, por supuesto, le despachó la receta y este se marchó. Pero algo llamó la atención de José. Justo cuando el cliente dio la espalda y empezó a regresar hacia la puerta de salida, de un momento a otro se dio la vuelta, lo miró fijamente y le dijo: «Amigo, cuidado con la niña, se le puede perder». Esto extrañó demasiado a José, que no entendía qué era lo que este hombre le había dicho. Primero, el único cliente que estaba en la farmacia era el anciano, y evidentemente José no tenía hijas. Él de momento pensó que quizás el señor tenía algún problema más allá de la diabetes. Quizás ya estaba algo senil y veía cosas donde no estaban. Pero se quedó con esto rondando en la cabeza y no pudo evitar sentir algo de escalofríos. Las cosas esa misma noche empezaron a incrementar de una manera realmente terrible. José relata cómo mientras estaba haciendo el arqueo de caja, que para quien no lo sabe es simplemente contabilizar que la venta esté acorde al efectivo que hay en la caja, pues él asegura que mientras estaba ocupado contando los billetes y revisando en el computador, notó algo curioso. En una de las partes laterales de la farmacia había una máquina dispensadora, una máquina donde se guardan helados, y había algo muy curioso. Siempre que algún cliente abría la tapa, el cristal en donde estaban estos helados, al cerrarla nuevamente había un sonido muy fuerte que sonaba hasta la caja. A él le llamó la atención este sonido. José asegura haber escuchado cómo alguien la abrió y la cerró. Esto le llamó la atención. Pensó que quizás detrás de las perchas vendría algún cliente a pagar por su helado, pero al darse cuenta que pasaron 5 o 6 minutos
Se le hizo extraño e incluso llegó a pensar que quizás se trataba de algún delincuente o ladrón que quería robar. Cuando llegó, notó algo muy curioso. Encima del cristal del compartimiento de los helados, habían 5 helados que estaban totalmente apilados encima del mismo cristal. Esto llamó mucho la atención. José pensó quizás que el mismo señor que había ido por la medicina de la diabetes, antes de esto había parado y quizás quiso tomar algún helado y luego se arrepintió y los dejó ahí encima. Por supuesto le llamó la atención que no los haya devuelto al congelador. Él no prestó mucha atención a esto, los guardó y siguió con su trabajo normalmente. Pero él asegura que justo a las 2 de la madrugada, cuando justo un motorizado le estaba pidiendo un pedido para hacer a domicilio, él notó algo muy extraño. Mientras entrega la funda, empezó a escuchar unos pasos, pero José asegura que los pasos parecían ser de un niño o una niña pequeña. De pasos se empezaron a convertir en correteos. José de inmediato salió corriendo a verificar qué pasaba, porque él para este punto estaba demasiado trastornado en su cabeza. Cuando se acerca, ve que no hay absolutamente nadie en el lugar. José estaba un poco más escandalizado para este punto. Retornó a la caja y siguió despachando pedidos. Como todos sabemos, en estos trabajos es usual que les dé mucho sueño. Así que José asegura que mientras escuchaba la canción que sonaba en la farmacia y el frío que le empezaba a hacer sentirse muy somnoliento, escuchó de pronto una pequeña risa. José sabía que algo no andaba bien, esto no era normal, y de inmediato conectó el sonido de la risa o este sonido de una niña con lo que el anciano ya le había dicho. Se armó de valor y asegura que salió entre los pasillos intentando buscar a quien sea que estuviera ahí, porque él quería darle una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. José asegura que mientras buscaba entre los pasillos, empezó a notar que esa risa cada vez más se intensificaba. Pero lo peor de todo es que en cierto punto, José asegura que sentía como la risa de la niña estaba al lado de él. Mientras él caminaba, sentía también sus pasos siguiéndole y la risa que no cesaba en ningún momento. Él empezó a entrar en una paranoia tal. Imagina estar a las 3 de la madrugada solo en tu lugar de trabajo, en un lugar algo tétrico como podría ser una farmacia a esa hora, escuchando a un niño que te persigue a correteos mientras carcajea de la risa. José dice que es totalmente aterrado, corre hacia el counter, toma su mochila y se pone su abrigo. Sale de inmediato volando del lugar, sin importarle que incluso pudieran despedirle, ya que él estaba consciente que tenía una presencia de algún espectro o algún espíritu de alguna niña. Dice que era tan real que mientras él intentaba huir desde el counter con sus cosas personales y que alcanzó a agarrar la llave para por lo menos ponerle seguro a la puerta, sentía como la niña le correteaba. A lo que iba saliendo y cierra la puerta con seguro, apaga la luz y solo quedan encendidas las luces de las máquinas de las gaseosas, del helado, con lo cual se podía ver, según lo que él narra, un poco de luz entre la oscuridad. Dice José que desesperado empezó e intentaba ponerle candado a la puerta para cerrar, pero mientras cerraba la puerta, porque estaba agachado, levanta la mirada y dice que vio frente a frente a una pequeña niña con un flequillo hasta aquí y así. Dice que era un corte muy extraño, parecía japonés, y que la niña era un poco asiática en los rasgos de sus ojos, y que mientras él intentaba cerrar y la miraba de frente contra el cristal, la niña se reía y le empezaba a manotear los cristales de la farmacia. José de inmediato salió corriendo a la parada de autobús a esa hora, llamó al supervisor y le explicó la situación. El supervisor, todo lo contrario a lo que José hubiera podido imaginar, no le reprendió por haber cerrado la farmacia. José asegura que le cuenta la situación y esperó que evidentemente el supervisor le diga: si tú te vas estás dejando tu trabajo y te boto. No,
el supervisor se le dijo: José, cierra bien y vete por esta noche. Esto llamó mucho la atención de José, porque primero, su jefe no lo trató de loco. Es más, no quiso convencerlo de que estaba en un error. Esto lo asustó muchísimo más. La mañana siguiente, el supervisor llamó a José y le pidió una reunión. José estaba convencido de que ese día lo despedirían. Entonces, mientras están en esta reunión, José le dice: yo ya sé que ustedes me van a votar, pero es que lo que yo vi es 100% real. Yo no quiero trabajar aquí. El supervisor se rió y con algo de desconcertación le dice: José, no te preocupes, tranquilo. Dime qué viste. Ahora sí, cuéntame bien qué viste. José le cuenta que vio a la niña y el supervisor le afirmó que efectivamente no era la primera persona que trabajara a esa hora que la hubiera escuchado. Pero lo que le llamó la atención al supervisor fue que José asegura haberla visto. José de inmediato pensó en renunciar, pero el gerente le dijo que no lo haga, que no podían perderlo como personal porque no tenían a nadie que reemplace. Así que accedieron a darle el turno de la mañana. A día de hoy, José asegura que no ha vuelto a ver a la niña. Asegura que aún siendo el turno de la tarde, sí escucha la risa y ciertos pasos. Pero garantiza que él, de que lo obligasen a trabajar de nuevo por las noches, dejaría el cargo. Él asegura que las personas que entran en el turno de la noche, el personal que ingresa en la empresa, no dura más de 2 meses porque nadie soporta tener a esa niña frente a frente. Esta historia que te estoy contando me llamó muchísimo la atención y me parece una historia que, como José me la narró, me parece muy creíble. Y se ha escuchado mucho este tipo de historias, sobre todo en farmacias. Y me pareció muy interesante traerles este relato, aunque corto, no deja de ser perturbador. De que sea cierto o no, bueno, pienso que sí es cierto en cuanto a que él me mostró evidencia de que trabaja en esa farmacia, sé el nombre de la farmacia, pero el resto pues es solo una historia. Quisiera que me des tu opinión respecto a esta historia de terror en la caja de comentarios. Tengo más de 200 correos con más historias de terror paranormales que me han enviado muchos suscriptores, historias en panteones o llamados cementerios también, en hospitales, en manicomios. Tengo muchas personas que me han mandado muchas historias muy interesantes y me gustaría saber si quieres que traiga este tipo de relatos al canal, que te los narre así, sencillamente, orgánicamente, con una vela aquí y que podamos disfrutar de un buen relato de terror de vez en cuando. Si quieres que siga trayendo este tipo de contenido, déjamelo por supuesto en la caja de comentarios. Recuerda que la forma en la que puedes motivarme a traerte más relatos de terror es dando like, suscribiéndote y dejando tu opinión. Ahora, si tú tienes también tu historia de terror que quieres compartir en el canal y que posiblemente seas el afortunado que tu historia sea contada en un próximo video, te dejaré mi correo personal en la descripción de este video para que me puedas contar tu relato, tu experiencia paranormal o sobre la ufología y yo con mucho cariño la traeré al canal. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, recuerda que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo relato.